Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Vale muchísimo el seguimiento que nos dan todos ustedes. Buenos días. Feliz martes. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza este martes 22 de octubre y comienza Telematutino 11. Como siempre, vamos a comentar la actualidad, los temas importantes del país y del mundo. Como cada martes, también la doctora Luz Rosa Estrella enriquece el contenido, dándonos recomendaciones para nuestras familias y que estén sanas. Y también hoy vamos a contar con un gran invitado. Se trata del ministro de Industria y Comercio, y creo que MIPYME, no. Sí, MIPYME. Y MIPYMES. El licenciado Víctor Ito Bisonó Aza, Ito Bisonó. Así que les damos la bienvenida y este será lo que es un avance del contenido del programa. Bienvenidos todos. Que tenemos muchos comentarios que vamos a tratar de comprimir como siempre en un tiempo para darle oportunidad al resto del programa, a la entrevista. Hay muchos temas con Ito Bisonó. El presidente Abinader ayer en la semanal, él siempre lo dedica a un tema, este fue a las exportaciones. Bueno, le preguntaron lógicamente de la reforma fiscal, porque el discurso de él dijo, lo retiro y haremos los ajustes. Cuando uno de los periodistas le hizo la pregunta, él básicamente dijo lo mismo, es decir, que van a hacer ajustes, se supone que es en el gasto, que es en los proyectos, pero aparentemente el presidente no tiene la intención de volver a trabajar un proyecto consensuado y llevado al Consejo Económico y Social como manda la Constitución. Bueno, Ramón, mira, esto es palos y boga y palos y no boga. Es difícil gobernar este país. Desde hace años hemos venido escuchando a todos los políticos, asociaciones, analistas, diciendo la necesidad de que se haga una reforma. El gobierno hizo un planteamiento y el planteamiento que hizo de propuesta de reforma nos gustó. El presidente como que no está abierto a escuchar otras opciones de una reforma, ni tampoco parecería que está en la disposición de que sea discutido en el Consejo Económico y Social. Lo que sí está abierto el gobierno y se ha puesto las pilas, pareciera, según anuncios que se han hecho, es de hacer más eficiente la labor recaudatoria, evitar por lo menos tratar de reducir la evasión y la elusión. Y hay mucha tela por donde cortar y eso realmente le daría un respiro al gobierno. El presidente dijo que ellos han gobernado en situaciones muy difíciles como la del 2020 y que salimos airosos y que esta vez piensa que también se puede hacer. Vamos a ver cómo logra hacer eso. Mientras esto ocurre, el área de tecnología de la DGI y de la Dirección General de Aduanas están invirtiendo en automatizar datos, mirando el cálculo del riesgo, del perfil, con un machine learning y también con inteligencia artificial. Daría la impresión que van a ser más rigurosos con las personas, pero ojo, a mí me gustaría, Ramón, que ese rigor se aplique sobre lo que no están pagando, porque que se castigue más a lo que estamos pagando no es justo. Hay que buscar los que no pagan. Mira, y hay datos... Tú diste en el clavo, Jacqueline. Incluso en el proyecto de reforma te dice, a las personas físicas las vamos a auditar, es decir, vamos a poder penetrar para ver si sus gastos están acorde a sus ingresos. Pero en ninguna parte dice que se va a hacer solo con las empresas que declaran pérdidas. Si declaran pérdidas es porque tienen más gastos que ingresos. Es decir, todo el cañón de esa reforma era enfilado hacia el ciudadano, con el IPI, con el ITEVI, con revisar sus gastos y no a las empresas. Señores, la evasión, te dicen la evasión del ITEVI. Yo te puedo decir dónde se va del ITEVI. Tú coges los grandes colmados, los colmadones, los centros cerveceros. Esa gente pagan ITEVI cuando ellos compran la cerveza y el jamón y una serie de cosas. Ahora bien, ellos, como no están formalizados, ellos no le emiten comprobante fiscal al que ellos le compran. Entonces, esa gran empresa que le vende a ese colmado o colmadón puede evadir. Claro, el colmadón sí te hace pagar a ti el ITEVIS. No te lo transparenta.
No te dice cerveza tanto, tanto y Tevi. Porque yo cuando voy a un restaurante, yo le digo, mi comprobante fiscal, cuenta, ITEVI, propina, etcétera. Y en todas las empresas formalizadas. Mira, Ramón. Entonces, hay que comenzar con los informales a que tengan que emitir. Aquí el gobierno sabe que usted va a La Terrena, usted va a Cabrera, usted va a una serie de lugares donde hay restaurantes que te dicen, no hay comprobante fiscal y tiene que pagar en efectivo. Pero eso es lo que hay que entrarle de una vez. Pues yo fui a uno y dije, bueno, ya cuando fui a pagar con mi tarjeta, digo, me dijeron que no había, digo yo, y hay mucho trasto sucio para yo ir a pagar mi comida porque no andaba con efectivo. Entonces, señores, según las autoridades, dicen que la evasión ronda un 47% del ITEVIS y un 63% del impuesto sobre la renta. Pero hay más, hay 75,000 bancas de apuestas y de loterías ilegales que no están pagando ningún impuesto, que se dan con una facilidad increíble, y hay localidades como la que hemos dicho, que hay una, como decimos los dominicanos, una mata de coco y una banca de apuestas, una mata de coco y una banca. Tú sabes a dónde yo me refiero. Tú sabes que entonces el caso ese que involucra al ex ministro de Hacienda y a José Ramón Peralta, era chantajear a esas bancas de apuestas que no están legalizadas. Porque en todo esto, lo que se quiere cargar es al que paga. Lo que pasa con la luz, hay un 50% de la población que se roba la luz, otra parte de grandes empresas que subvalúan. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que pagamos la luz nos quieren hacer cargar. Entonces, con los impuestos es lo mismo. Quieren que los que pagamos impuestos sigamos pagando, y entre los evasores siguen felices. Entonces, así no me haga una reforma fiscal. O un plan, porque esto sería fuera de una reforma, pero de ser como lo que dice la prensa, sería básicamente a los que están pagando y que no están conformes con lo que están pagando, lo que están recibiendo de esos pagos. Entonces, el tema es caerle atrás a identificar los incumplimientos y la informalidad y lo que no están pagando, que comiencen a contribuir. Obviamente que el gobierno necesita dinero. El presidente debe sentirse muy mal porque lo han hecho quedar en cierta... Él quedó bien como presidente, pero sus funcionarios lo hicieron quedar mal con esta propuesta de reforma fiscal que no era del agrado de todos y que pareciera, según expertos, no era mejorable en el Congreso. Pero el presidente no quiere volver a pareciera mencionar el tema. Esto provocó en el día de ayer que, de acuerdo a una publicación de Bloomberg, los bonos de la República Dominicana cayeron después de que el presidente anunciara el retiro del proyecto. Dicen que el mercado no perdona, es cruel. Y bueno, el presidente dijo, bueno, cuando ocurre algo que ellos nos estaban esperando, toman este tipo de medidas. Porque lo que pasa es que los bonos de todos los países se venden en mercados secundarios. Es decir, el que adquiere el bono normalmente no se queda con él. Y por eso entonces hay una calificación de ventas diarias. Así como usted oye, el mercado de valores subió, bajó tanto, entonces tus bonos suben y bajan. Al recibirse una noticia así, bajó 2.6 centavos de dólar, pero la realidad fue que el bajón fue de 3.75. No es un desplome como algunos titularon. Es simplemente una señal del mercado que dijo, mira, tú prometiste una reforma fiscal, olvídate de que te vamos a dar una calificación Sí, porque que la receta es la reforma. La receta de los organismos internacionales es la reforma. Ahora bien, ahí andan muchos... O sea, ¿qué ocurre? Hay países categoría A, triple A. ¿Quiénes? Singapur, Dinamarca. Estados Unidos no es triple A, Estados Unidos le tumbaron. Y hay países como nosotros que somos países de bajo de grado de inversión. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a acudir a un préstamo, tenemos que pagar más tasa de interés porque somos un país de más riesgo. Entonces el mercado te castiga. Y si tú no haces esa reforma y ellos perciben que tu problema de deuda va aumentando, te degradan.
y te hacen pagar más interés hasta que llega un momento que te hacen así, aguántate, no Sí. te presto más. Y cuando llega ese momento es lo que se llama una crisis de deuda y ahí es donde no debemos de llegar. Así es. Porque el principal objetivo de la reforma es reducir la deuda y generar más recursos para invertir mejor. Hoy la deuda total es de 75.000 millones de dólares entre el gobierno y el Banco Central. El año que viene va a ser 4.000 millones de dólares más por el déficit de 3.1% del PIB. En 4 años, si no hay reforma, cuando Abinader se despida, pues primero que el presidente lo que dirá, el que venga atrás que arree, yo no voy a embromar más con esto. El siguiente que se faje con el tema de la deuda. La deuda nuestra va a ser más de 100.000 millones de dólares dentro de 4 años. Bueno, Ese Ramón, va a ser peor. Y de intereses, si hoy pagamos el 25% de los ingresos tributarios, vamos a pagar el 35% o el 40%. Bueno, Ramón, mira, yo he visto a políticos como Danilo Medina y el propio presidente, el presidente Leonel Fernández, aplaudiendo que se retirara el proyecto de reforma y que no era prudente hacerlo. Y bastante no fueron responsables, ninguno de los dos en su momento, a hacer esa reforma que se habían comprometido a hacer en el momento indicado. Y ellos contribuyeron a esto que tenemos hoy de endeudamiento y de déficit. Es decir, que no es un triunfo de la oposición que no se aprobara la reforma. Yo creo que es un fracaso de todos. Y te voy a decir algo, el presidente sigue siendo Abinader hasta el 2028. Aquí hay economistas también que creen que la reforma tiene que ser como ellos dicen que sea. No será como Jochi Vicente dice que es en Hacienda, que obviamente contó con el rechazo de toda la población, pero tampoco puede ser a la medida de algunos genios. No, el presidente en su momento decidirá si reintroduce el tema, ojalá que sea, en el Consejo Económico y Social, o vamos a ver cómo navegamos en estos 4 años. Y ojalá que no paguemos los platos El presidente rotos. ya no va a abordar ese tema. Él se dio cuenta del costo político. El propio Homero Figueroa, que ayer estuvo en un programa, dice que el país no supo apreciar las bondades. Pero ¿cuáles eran las bondades de ese proyecto? El que no iban a pagar anticipo las micros, que las medianas y pequeñas iban a pagar un 40%. Eso era la única bondad. Y si tuvo más bondades, él y su departamento no supieron transmitirla. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ramón, porque mira, dice nuestro... y gran amigo, sí, Homero Figueroa. Dice que venía un aumento salarial de un 50% al salario mínimo del sector público. Y también venía un aumento salarial al sector privado. La gran pregunta es si las empresas dominicanas, en medio de ese panorama y del actual, soportan en su estructura operacional un aumento de esa magnitud. También habla de que no supieron valorar que se iba a subir la matrícula policial de 39.000 a 59.000 agentes. No era de eso que se estaba hablando. Es el contenido de la reforma, no lo que se iba a hacer con esos recursos, que dicho sea de paso, era solamente para seguir gastando, no había un tema, según los expertos, porque yo no soy economista ni soy experta en el área, pero no atacaba, no era progresista porque no había ahorros, no estaba contemplado la disminución de la deuda. En definitiva, que seguimos justificándonos. Y se puede hacer una reforma integral y desarrollista que genere los recursos y que permita ir gradualmente desmontando la deuda. Pero ya eso va a salir del tema, Ramón. Ya el presidente lo sacó, No, ya. lo sacó de agenda. Cuando nos vengan los tablazos, va a salir de nuevo y vuelve a decir, bueno, yo hice una propuesta, pero no me la aprobaron. Mira, y entonces... yo siempre he dicho, en el 16 era el momento ideal para una reforma y lo es ahora, que la economía está creciendo con estabilidad y ahí están los números que dio el gobernador, impresionante, el desempeño de la economía dominicana. Lo más grave, usted tiene que hacer una reforma en crisis y en una crisis de deuda todavía el costo es sumamente grave. Ojalá no lleguemos a ese punto. Bueno, por otro lado, esto ha indicado, Ramón, de que mucha gente está tomando previsiones para que cuando ese punto llegue no lo agarren asando batata. por otro lado, el Fondo Monetario hace 2 reuniones en octubre y en abril. La más importante es la de octubre y los pronósticos son sombríos.
La el Fondo directora, Monetario es negativo, sombrío. la Dios directiva mío. del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, ya es búlgara, se refirió a proyecciones que apuntan a una combinación implacable de bajo crecimiento y elevada deuda, lo que inducirá un cuadro económico insuficiente para erradicar la pobreza y crear empleo. Ante ese panorama, el Fondo y el Banco Mundial aconsejan a los gobiernos reducir el endeudamiento y alejarse de políticas basadas en expansión fiscal, al tiempo de señalar que las reformas fiscales no son fáciles, pero son necesarias. Ese párrafo parece como anillo al dedo a la República Dominicana. No, y mira, y son difíciles de entender los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional, porque pareciera en un momento determinado de que quieren estar bien con todo el mundo y hacen alertas que son interesantes. Para nadie es un secreto que el mundo está viviendo retos y una situación política, geopolítica internacional muy difícil. Y que a medida del cambio climático, el agotamiento de recursos, de materia prima, las demandas, inteligencia artificial y muchas otras cosas más que nos han venido, y hace 4 años lo del COVID, estamos sobre desafíos y hay que reinventarse cada día para tener mejores gobiernos. Y lo que tenemos es que ver cada día y aprender de la experiencia, pero cada experiencia y cada país es único. Obviamente estas son proyecciones, el Fondo Monetario no siempre pega, a veces fracasa. No, casi nunca pega. Nunca ha podido pronosticar una crisis de verdad en ningún país. Sí, pero ellos se quedan por si ocurre, Sí. te dicen algo y así. Pero obviamente son referentes, el Fondo Monetario lo sigue siendo y tenemos que leer entre líneas todas y cada una de las recomendaciones y de los pronósticos. Pero lo del endeudamiento es correcto y lo de que las reformas fiscales son duras, pero hay que aplicarlas. Ramón, ¿por qué los gobiernos quieren endeudarse tanto? Balaguer no se endeudaba. Sí, porque tú no puedes comparar esa época donde los salarios eran bajísimos, había menos empleados que ahora y los salarios eran de hambre. ¿Y cómo era de que arroparse hasta donde la sábana permita? Es decir, gastamos lo que podemos gastar, lo que no podemos gastar no deberíamos Sí, pero gastarlo. también debemos recordar que en la segunda vuelta del doctor Balaguer el país entró en una grave crisis porque el Banco Central financiaba al gobierno. Claro, después vino la famosa reforma que hoy todo el mundo elogia y el país se reencauzó y se encaminó. Finalmente hay una noticia internacional. No, hay dos, Ramón. Esto se No, bueno. vamos a saltar esa. Ok. Y es que Alejandro Toledo, hombre graduado de Harvard, economista, que fue presidente del Perú, ayer fue condenado a 20 años de prisión por colusión y lavado de activos en el caso de Brecht, porque él le dio 2 tramos de una carretera o de una autopista entre Perú y Brasil a Odebrecht. Y aquí no pasó nada. ¿Tú sabes cuánto fue lo que robó? Bueno, dicen... El paquete de 35 millones de dólares. 35 millones. Ramón, calcúlame eso a pesos rápido. 18 mil millones. Multiplica por 60. 18 mil millones. Pero aquí no pasó nada. Y fue mayor el nivel de soborno. Bueno, imagínate tú. Y Alan García se suicidó. Sí. Es presidente de Perú por la misma razón, creo. Sí, Refréscame sí, la memoria. No, a él lo iban a buscar preso. En Perú no juegan con el tema de la corrupción y no tienen que ver que sea un presidente, que sea un anciano como Fujimori, que murió ya y lo degradaron hasta más no poder y no, bueno, duró de 6 meses de libertad. Mira que Perú, a pesar de todos sus problemas, Perú, Chile, México y Uruguay son los únicos 4 países de América Latina que tienen grado de calificación, el mayor grado de calificación crediticia. Los únicos 4 de América Latina. Yo no se pierdan la entrevista con Víctor Ito Bisonó, porque no solamente vamos a hablar de todo lo que está pasando ahora, sino de cosas que está haciendo el ministerio con miras al futuro, a la innovación y a la competitividad.